Un legado escrito en tinta oscura, una frase susurrada al borde de un amanecer, y un rancho completo conteniendo el aliento. Así empezó todo. No fue una bala ni un duelo lo que cambió los destinos en la llanura, sino una cláusula inesperada en el testamento de un patriarca cansado, y una confesión tan sencilla como definitiva. Nunca he compartido una cama. A veces el destino no grita. Apenas mueve una hebra y el telar de una comarca entera se reacomoda. A orillas del río seco, donde el polvo se levanta con dignidad y cae como si respetara cada huella, el rancho Valdés se extendía con la paciencia de lo que ha resistido inviernos, plagas y hombres que se cansan antes que la tierra. Don Aurelio Valdés, cuyos silencios eran tan famosos como su resiedumbre, acababa de morir. La casa grande olía a pino recién cortado y a café espeso. Los corrales a cuero y esfuerzo. En el porche, hombres con sombrero en mano esperaban al notario como quien aguarda la tormenta que traerá, por lo menos, agua. Entre ellos, de pie, sin buscar sombra, estaba Mateo Cárdenas, alto, con brazos de quien ha enlazado toros y ha visto caer ocasos sin pedir nada a cambio. Llevaba una cicatriz fina en el pómulo y una calma en la mirada que imponía confianza. El pueblo entero sabía que Mateo había sido los ojos y las manos del viejo Valdés en los últimos años. Si el rancho seguía ordeñando amaneceres, era por la disciplina invisible de ese vaquero. Ese día, sin embargo, no miraba al horizonte ni evaluaba el viento. Atendía la puerta lateral de la casa grande, por donde acababa de entrar una joven que nadie recordaba haber visto antes. Una muchacha de piel cobriza y trenzas apretadas, un vestido sencillo y botas gastadas. No venía con el paso inseguro del forastero ni la fanfarronería del que busca pelea. Venía como quien se presenta ante su propio pasado. La cocinera, doña Cota, le ofreció cama en el cuarto que compartían las mujeres del servicio. La joven escuchó, respiró hondo y dijo con una claridad que enmudeció a las gallinas: «Nunca he compartido una cama». La frase no llevaba rebeldía ni altivez. Era una cuerda tensada entre pudor y destino, un límite trazado con calma. La cocinera frunció el ceño, midiendo respuestas, y entonces Mateo, sin proponérselo, sin entender aún por qué esas palabras le ardieron en algún lugar que no sabía nombrar, dijo con voz de brasa: «Entonces comparte la mía para siempre». El patio se detuvo. No hubo risas, no hubo chismes inmediatos. Fue como si el rancho entero entendiera que se acababa de pronunciar una promesa y un desafío. La joven lo miró, sorprendida, y en sus ojos no apareció ofensa. Apareció una especie de alivio atravesado por prudencia. «No sé tu nombre», dijo. «Mateo», respondió él, notando la lecura y sin embargo más seguro que si hubiese dicho su propio apellido. «¿Y tú, cómo te llamas?» «Leandra», dijo ella, cerrando el puño sobre una cinta de cuero atada a su muñeca. El notario, un hombre flaco de cejas severas, carraspeó desde la sala y la atención regresó al deber. La lectura del testamento de don Aurelio reunió a capataces, peones, proveedores y a dos hombres de la familia que no habían trabajado en meses, Rafael y Esteban Valdés, sobrinos del difunto, vestidos como si la herencia fuera traje. El notario desenrolló el papel con ese temblor que no es miedo sino ceremonia, y la voz le salió firme. Don Aurelio repartía ganado y herramientas con justicia conocida. Dejaba costales de maíz a las viudas del valle, dinero para reparar la escuela y, al final, una última disposición. «Dejo la casa grande y las tierras de regadío a mi heredera legítima, reconocida por mí en carta privada. Esta heredera, si desea tomar posesión, deberá fundar hogar bajo este techo antes de la luna de cosecha, con hombre de labor honesta, para que la casa no pierda su corazón». El murmullo recorrió la sala como una bandada de tordos. Rafael soltó una risa seca. Heredera legítima, el viejo deliraba. Esteban, más cauto, se acomodó el fustol y miró al notario. «¿Dónde está ese reconocimiento?» El notario no respondió. Sacó un sobre sellado con lacre con el nombre Leandra, escrito de puño y letra. La joven dio un paso, y el paso sonó como campanada. «Soy yo», dijo, y el sobre, al pasar a sus manos, pareció encajar en un sitio ineludible. Nadie respiró. Mateo sintió la sangre golpearle la sien al mismo ritmo que los cascos de un galope familiar. La carta decía lo que parecía imposible.
que don Aurelio había tenido una hija con una mujer que pasó por la región con una caravana de artesanos hacía más de 20 años, que había buscado a esa niña, y al encontrarla ya hecha joven, la había visitado en secreto en 3 ocasiones, dejándole palabras y promesas, que era de ella de quien hablaba el testamento, que si quería el hogar que él había cuidado, debía escogerlo o poblarlo, con un marido honrado, antes de que el verano se rindiera. «Es mi nombre», dijo Leandra, tocando el papel como quien saluda a un viejo amigo. Ninguna palabra llevaba vanidad, apenas reconocimiento. Las miradas viajaron de su rostro al de Mateo, como si la frase de hacía unos minutos hubiera sido no un impulso, sino una profecía. Los sobrinos exigieron explicaciones. «Esto es una jugarreta», dijo Rafael. «¿Con qué moral nos dejan en manos de una forastera?» El notario clavó las cejas. «La moral de quien cuidó esta casa cuando ustedes jugaban a ser caballeros en la cantina». Doña Cota, con pan recién horneado entre las manos, habló sin pedir turno. «Que la muchacha decida, que Dios sabe lo que hace el río cuando encuentra su cauce». Nadie osó discutirle a la mujer que había alimentado a toda esa gente desde antes de que aprendieran a montar. No faltó quien chismeara que Leandra había llegado señalada por un signo raro en la muñeca. Otros juraron que la vieron entrar por la vereda de los sauces, la misma por la que don Aurelio solía ir solo, con sombrero bajo, cuando decía que iba a medir el agua. La verdad era menos espectral. Leandra había trabajado en casas ajenas, cosiendo y curando pequeños males con infusiones. Dormía en pisos prestados, hamacas breves, esquinas de cocina donde el humo se mete al alma. «Nunca he compartido una cama», había dicho tantas veces para defender su pudor, su control sobre el único territorio que le quedaba, su descanso. Había dormido junto a su madre, claro, en tiempos de pobreza, pero desde que ésta murió, Leandra convirtió esa frase en una muralla, no por desprecio al mundo, sino por un pacto de dignidad consigo misma. Mateo, que escuchó esa historia a pedazos conforme el día se hacía tarde, comprendió que su arrebato tenía raíz. «No te pedí que me creyeras», le dijo a Leandra a media tarde, cuando el sol empezaba a dorarlo todo y la sombra de la noria se alargaba como un reloj. «Lo sé», respondió ella, sosteniéndole la mirada sin desafío, «pero tus palabras me dejaron tranquila, como si alguien por fin hubiera entendido el borde exacto de mi cansancio». Se sentaron en el escalón de piedra. Él le habló del rancho como quien presenta a un hijo, de los acequiones, del caballo moro que había aprendido a abrir el pestillo con los dientes, de la acequia vieja que si no se limpiaba antes de 2 días se tapaba entera. Ella le habló de su madre, de las ferias ambulantes donde vender pañuelos bordados y de cómo aprendió a escuchar el cuerpo de la gente antes que los diagnósticos de los hombres. Los dos callaron cuando una bandada trazó el cielo con plumas oscuras. Rafael no se resignó al capricho del destino. Se acercó a Leandra con palabras sedosas, ofreciéndole un matrimonio de conveniencia que protegería el nombre de la familia y mantendría a Mateo en el lugar que le corresponde. Ella lo escuchó con esa atención honda que hace incomodar al mentiroso y cuando terminó se limitó a decir: «Un nombre sin techo es solo un sonido». Rafael apretó la mandíbula, se inclinó apenas y se fue a conspirar al corral de las carretas, donde los hombres se hacen grandotes murmurando en voz baja. La noticia voló al pueblo. En la cantina, un violinista probó un vals temeroso. En la herrería, el golpe del martillo cambió de ritmo. En la escuela, la maestra ensayó un discurso sobre las mujeres y la propiedad que nunca pronunciaría. El reloj del templo, que a veces sonaba cuando quería, ese día tocó a las 6 con puntualidad de milagro. Fue al caer la tarde cuando el notario, otra vez, pidió atención. Tenía una segunda hoja, un anexo. No estaba en el sobre de Leandra, sino adherido al testamento principal. Leyó sin adornos: «Si mi heredera acepta, deberá hacerlo antes de la luna de cosecha. Si no, la casa pasará a quien conserve, sin mancha de deuda con el juego, el apellido Valdés». Hubo cuchicheos. Eso era trampa con forma de condición. Rafael sonrió de lado. Nadie ignoraba sus vicios, pero también nadie podía probarlos por escrito. «La luna de cosecha es en menos de 30 días», recordó doña Cota, golpeando la mesa con el canto de la mano. El tiempo, ese capataz que no escucha excusas, apretaba. Leandra se levantó. No pidió permiso. «No vine a mendigar una casa», dijo, y el tono de su voz llenó las esquinas como un perfume de jarilla. «Vine porque mi nombre está escrito aquí,
y ese nombre es la única herencia que mi madre me dejó limpia. No quiero un marido que me encierre, ni una cama que me deshonre la memoria. Si debo fundar un hogar, lo haré con un hombre que entienda el peso de mis palabras. Todos miraron a Mateo. Él no se escondió. Yo entiendo, dijo él despacio. No te apuro. Lo que dije esta mañana no fue ansia, fue certeza. Si aceptas, seré techo y no cerrojo. Si no aceptas, seguiré siendo tu vecino leal. La frase quedó ahí, tendida, con el sol encima. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó Leandra, más curiosa que recelosa. Porque he visto la casa grande respirando sola por años, y hoy la escuché respirar tu nombre. Y porque hace rato que no sueño, y me di cuenta de que contigo aquí me da sueño. Leandra sonrió sin querérselo. La sonrisa no prometía nada, más bien abría una puerta para que el viento entrara y probara la temperatura de la sala. A mitad de esa conversación, llegó el giro que les acomodó todo con la precisión de una mano experta, moviendo una carta en la mesa exacta. El notario, que había salido un momento para revisar su maletín, regresó con un cuaderno de tapas negras. Esto me lo entregó don Aurelio en su última semana. Dijo que, si aparecía Leandra, debía leerla solo frente a ella. Abrió el cuaderno. No era contabilidad ni cartas. Eran hojas de recuerdos, fechas y nombres. Entre ellos, uno que heló la boca de todos. Hijo de Dominga Cárdenas. Mateo. El notario aclaró la voz. Don Aurelio escribe aquí que debe gratitud y más a Dominga Cárdenas, la madre de Mateo, y que, si no le daba a Leandra el hogar que merece, el único hombre con derecho moral a custodiar esta casa hasta que ella lo encuentre sería Mateo. No era una revelación de sangre, ni la novela prohibida que algunos ya inventaban con los ojos. Era otra clase de unión, la de una deuda vieja y una confianza nueva. Don Aurelio había escrito sobre Mateo como sobre un hijo de la tierra, no de su carne. Hablaba de un día de tormenta en que Dominga, con un niño de 5 años de la mano, le había ofrecido refugio y pan cuando él perdió la vereda en el llano. Aquel niño creció y cuidó su ganado. La mujer le preparó sopas cuando las fiebres del invierno lo quisieron doblar. Si alguna vez faltan mis manos, escribió, que sean las de Mateo las que sostengan la casa mientras llega su dueña. El silencio que siguió fue ancho. No había triunfo para Rafael ni derrota para Esteban. Había algo más difícil, el reconocimiento de una historia que no habían visto porque no les convenía verla. Leandra cerró el cuaderno con respeto y lo devolvió. Entonces, dijo, y su voz tenía ahora una gravedad dulce, tal vez no vine a arrebatar, sino a completar. Miró a Mateo. No he compartido una cama, Mateo, no por capricho, sino porque nunca hubo un lugar que mereciera mis sueños. Si acepto lo que me ofrece el testamento, será con la condición de que mi cama sea casa y mi casa sea tu compañía. El viento pasó como si recogiera esas palabras para llevarlas donde debían asentarse. Mateo asintió, pero no dio un paso. No te pido la noche, te pido la vida, y te prometo que en la vida hay noches que se pasan en mecedora, otras dándole de comer a un potrillo enfermo, otras con la luna llena y silencio. Y habrá madrugadas en que si me dejas, te acercaré café sin despertarte. Leandra inclinó la cabeza, como quien recibe un vaso de agua en camino largo. No sé si sabré querer con la prisa de un calendario, dijo. Nadie sabe, respondió él. Se aprende en la cocina, o en el patio, o bajo un alero cuando empieza a llover. Hubo acuerdo de miradas, que es más firme que el que se firma ante testigos. Decidieron celebrar una unión sencilla antes de que la luna de cosecha trepara la noche, y que Leandra se mudara a la casa grande con la dignidad que le correspondía. No apresure la misa, opinó doña Cota práctica. Hagan primero los arreglos del maíz, porque el cielo anda caprichoso y si no desgranamos mañana, se nos viene encima el moho. Las cosas importantes y las urgentes bailan ese vals conocido en el campo. Rafael, que no digería su pérdida, urdió un plan. Si no podía despojar a Leandra del nombre, intentaría robarle el tiempo. Mandó a Esteban a la ciudad con la orden de traer papeles que demostraran una supuesta deuda del rancho con comerciantes de granos. Si ella tiene que fundar hogar con un hombre honrado, bastará con convertir a su circundante en sospechoso, dijo con una sonrisa angosta. Y si no llega a tiempo, el apellido vuelve a la casa. Esteban dudó, no por moral, sino por miedo a fracasar. Aún así, ensilló, porque la ambición, como el hambre, no escucha consejos. La tarde se volvió cobre. En la cocina, Leandra ayudó a amasar pan como si ya lo hubiera hecho allí 1000 veces. En el corral, Mateo habló con los peones sobre el turno de riego.
El rancho parecía adaptarse a la idea de ellos como se adapta un tronco a una grieta, sin ruido, con naturalidad. Al anochecer, cuando los grillos empezaron su concierto y las brasas de la cocina dibujaron rostros con su luz roja, doña Cota dejó frente a Leandra un vaso de leche caliente con canela. «Para las noches de cambio», dijo. Leandra lo bebió con el agradecimiento que uno guarda para lo que no pidió, pero le hacía falta. No todo era calma. Desde la vereda de los sauces, una sombra observaba la casa grande con el rencor encendido. Dos hombres, comprados por Rafael, fueron hasta la pieza donde se guardaban los libros del rancho. No buscaban dinero, buscaban el cuaderno de tapas negras, ese que podía sostener la legitimidad de Mateo como guardián moral. Lo encontraron y lo hojeaban a la luz de una vela vacilante cuando un golpe de viento apagó la llama. «Apúrense», dijo uno, tanteando el papel. El otro, torpe, pisó un brasero pequeño. La chispa saltó a una trenza de paja. No hubo voracidad roja ni gritos arrancados. Hubo una carrera silenciosa de fuego delgado por las fibras, y enseguida el olor a susto que tiene la paja cuando se enciende. Mateo olió el humo antes de verlo. Entró al cuarto con una manta húmeda y sin espadas ni alaridos, acunó el fuego hasta sofocarlo. Leandra, detrás, abrió ventanas para que el humo encontrara salida. Los hombres huyeron por el patio, dejando el cuaderno abierto en el suelo. Cuando todo se calmó, la casa pareció suspirar. «No fue accidente», dijo Mateo, observando la ceniza tímida en el borde de la paja. Leandra recogió el cuaderno. Lo acarició como se calma un niño asustado y lo guardó en un lugar que solo ella y doña Cota supieron. La noche se volvió más honda, y con ella la decisión. «Mañana», dijo Leandra, «hablaremos con el padre Julián. No necesito coronas ni vestidos caros. Quiero palabras limpias y manos que trabajen». Mateo sonrió. «Tengo un traje que me queda decente cuando no respiro hondo, y un sombrero que no ofende a nadie». «Entonces que venga la luna cuando quiera», respondió ella. Y, al decirlo, por primera vez se permitió imaginar su cabeza en una almohada que no fuera ajena. A medianoche, alguien golpeó el portón con urgencia. Mateo fue a abrir y una mujer con el cabello suelto, cubierta de polvo de viaje, se plantó frente a él. Traía en la mano una carta con sello municipal y un rostro que mezclaba vergüenza con apuro. «Vengo de la ciudad», dijo entrecortada. «Traigo noticia para Leandra Valdés y para ti, Mateo Cárdenas». Leandra apareció en el umbral con el cuaderno apretado contra el pecho. La mujer entregó la carta. Leandra la abrió con dedos firmes, leyó una línea y alzó la vista, pálida. Mateo leyó sobre su hombro. Las palabras eran pocas, pero cada una tenía el peso de un fardo bien lleno. Se ha encontrado un documento anterior al testamento, firmado por don Aurelio, que cambia la condición de la herencia si el hogar se funda con un Cárdenas. El silencio ya no fue ancho, fue un filo. Rafael, en la sombra de los sauces, sonrió como quien cree haber ganado una guerra justa. Leandra y Mateo, en el centro del patio, no se movieron. El rancho, conteniendo el aliento una vez más, esperó a ver si esas palabras eran un lazo que se rompe o uno que aprieta. El papel en manos de Leandra pesaba más que una bolsa de maíz. No era la tinta ni el sello municipal lo que apretaba el aire, sino la posibilidad de que unas pocas líneas torcieran el cauce de dos vidas que empezaban a nombrarse. El patio olía a humo reciente y a albahaca machacada. Los grillos sostenían la noche como si fueran hilos que nadie debía cortar. La mujer polvorienta que había traído la carta tragó saliva antes de decir su nombre. Se llamaba Tomasa. Trabajaba en la oficina del registro y venía a medias mandada y a medias arrepentida. «Me pagaron por traer aviso de que había un documento anterior al testamento», explicó, irritando los ojos de Mateo. «Pero en el camino lo leí. No es como me lo dijeron. Pone cambia la condición, sí, pero no para prohibir, sino para otra cosa». El notario, que había salido con una linterna a buscar aire y regresó con más siluetas que decisión, pidió ver el papel. Tomasa lo sostuvo un segundo más, como quien sopesa si salva a alguien de un malentendido o de sí mismo. Y luego lo entregó. La letra de don Aurelio reconocible, sobria como su sombra. «Si mi heredera funda su hogar con un Cárdenas, entiéndase saldada la deuda que guardo con Dominga Cárdenas, que me dio pan y techo en el tiempo de mis extravíos. No correrá entonces prisa de luna ni reloj de cosecha,
sino prisa de justicia cotidiana. En tal caso, pido que la casa grande tenga mesa abierta cada oño para viudas y huérfanos, que el apellido pese menos que la comida caliente y la cama limpia. El notario levantó la vista, y el patio entero exhaló, pero no de alivio, sino de sorpresa. Rafael, escondido detrás de la sombra de un sauce, entendió tarde que su truco se le volteaba como un caballo asustado. Él había enviado a Esteban a la ciudad a revolver archivos viejos y a comprar silencios, confiado en que un cambio a la condición bastaría para manchar una unión con apellido Cárdenas. Pero el papel no castigaba, liberaba. No quitaba la casa, quitaba el plazo, y transformaba la herencia en deber. Mesa abierta, casa que respira para otros. Leandra leyó en silencio una vez más, y al terminar, apretó la cinta de cuero de su muñeca. Era la única herencia de su madre, un trocito de rienda hecho pulsera. Si esto es verdad, dijo con voz de río que encuentra su corriente, entonces el tiempo deja de apurarnos para casarnos. Podemos honrar esta casa sin que nadie nos empuje por una fecha. Miró a Mateo, no buscando permiso sino compañía. Él asintió, ligero por dentro como si alguien hubiera sacado una piedra del saco que cargaba desde siempre. No hay reloj que mande sobre lo que ya sentimos, murmuró. Doña Cota, con las manos cubiertas de harina y la autoridad de quien ha visto nacer niños y caprichos, selló el momento. Mañana se amasa doble, y se aparta el primer pan para la escuela. Si la casa ha de ser abierta, que empiece por el horno. Nadie se atrevió a contradecirla. El notario, meticuloso, dobló el documento y lo guardó junto al testamento, como quien coloca dos piezas que por fin encajan. No por eso la noche se volvió fácil. Los hombres de Rafael, pagados para correr ganado ajeno como si fueran piezas de ajedrez, se movieron por la llanura con silencios torpes. No llevaban pólvora al hombro, pero sí esa prisa amarga de los que quieren ganar tiempo con trampas. Mientras tanto, en el patio, Leandra y Mateo se sentaron a repartir tareas del día siguiente. Limpiar acequias, revisar el alambrado hacia la barranca, elegir con doña Cota las sábanas del cuarto del fondo. No es por lujo, aclaró Leandra, imaginando la pregunta que nadie haría. Es que quiero dormir donde entra el sol primero. Así me despierto antes que las preocupaciones. Mateo sonrió con esa mueca que le encendía el pómulo de la cicatriz. El sol y yo tenemos trato, no te va a fallar. A eso de la 1, un murmullo recorrió la zanja del este. 2 peones llegaron en trote corto y la noticia en la boca. La compuerta de la acequia vieja había aparecido atascada con ramas y piedras. El agua impedida empezaba a desbordarse hacia la parcela de los solares, donde una crecida podía convertir el maíz en barro inútil. Mateo no maldijo. Se levantó, recogió la manta húmeda que había servido contra el fuego y le puso a su caballo el freno como quien reza sin palabras. «No vaya sola», dijo Leandra cuando Tomasa ofreció ayudar a levantar con la palanca. «Yo voy con ustedes. Si esta casa va a ser mía, tiene que conocer mis manos». Llegaron a la acequia bajo una luna casi llena, con la tierra entera tinte de hojalata. El tapón parecía trabajado a propósito. No era montón casual, sino enredo pensado, rama sobre rama, piedra calzada en el ángulo que mejor cortaba el flujo. Mateo se metió al agua hasta la pantorrilla. Le dolió el frío, pero no se quejó. «Esto no lo hizo el viento», dijo sin levantar la voz. Leandra se arremangó, tomó la palanca y hundió el metal bajo el primer nudo. «No me importa quién lo hizo», dijo, y sus palabras tuvieron la consistencia de la madera buena. «Me importa que el agua vuelva a su camino». Tomasa y los peones empujaron a la vez. La palanca chirrió. Por un instante el tapón resistió como se resiste un secreto. Luego cedió y un chorro oscuro despeinó la superficie como si riera. De la sombra de unos mezquites salieron 3 hombres con sombreros bajos. No daban miedo, daban lástima de antemano, como todos los que trabajan para otro rencor. Uno habló más de cerca de lo que el sentido común recomienda. «Se les va a desbordar otra vez si no nos entienden la seña». Mateo lo miró con una paciencia que no perdona ni grita. «La única seña que entiendo a estas horas es la del agua», replicó, y ya respondió.
Leandra, que no soltaba la palanca, sostuvo la mirada del que había hablado. Dile a quien te mandó que, si se siente con hambre, venga mañana a mediodía. Habrá mesa. Si viene de noche, solo encontrará trabajo. Los hombres se miraron entre sí, no preparados para una mujer que no negocia en sus términos. Uno escupió al suelo, más por no irse con la boca vacía que por desprecio, y se perdieron hacia el sur, donde el polvo de la vereda hacía sombra propia. La madrugada se dio vuelta. El agua corrió con la satisfacción de lo justo. Leandra, helada hasta los huesos, sintió sin embargo una calidez rara venirle desde la muñeca, donde la cinta de cuero parecía latirle como un pulso aparte. En la cocina, a la vuelta, doña Cota aguardaba con café espeso y pan pasado por manteca. Ninguna casa se defiende sola, sentenció sirviendo sin preguntar. Y hay peleas que se ganan sosteniendo una palanca, no alzando un arma. Leandra asentía con la boca ocupada. Mateo, que pocas veces se permitía el lujo de parecer cansado, apoyó los codos en la mesa un segundo más de lo debido. Hoy debemos hablar. Con el padre Julián, dijo, y el nombre no sonó a trámite ni a ceremonia. Sonó a bendecir el pan largo que se estaba amasando entre todos. A media mañana el patio parecía plaza. Peones, vecinas, niños que corrían con una cuerda y un viento que no decidía de dónde venir. El padre Julián llegó a caballo, con sotana recogida y mirada clara. Saludó a cada uno como se saluda a lo conocido, y cuando Leandra se le acercó con el documento en la mano, escuchó sin apremiar. Un papel puede ordenar puertas y llaves, dijo, devolviéndole la hoja, pero el hogar lo ordenan los gestos. Miró a Mateo de frente. ¿Qué quieres tú? Mateo no se escondió en recatos de hombre de campo. Quiero que ella duerma tranquila. Quiero que la casa huela a sopa y a caballo limpio. Quiero ser pared que no ahoga y techo que no pesa. El sacerdote sonrió con algo que no era sorpresa sino confirmación. Entonces ya han empezado. La escena final del engaño de Rafael no se dio en el patio, ni en la cantina, ni ante una fila de hombres. Se dio, como ocurren las verdades que valen, frente al agua. En la tarde, cuando fueron a revisar la compuerta de la acequia nueva, encontraron a Esteban desmontando con torpeza un nudo que alguien le había pedido apretar unas horas antes. Al verlos, se quedó quieto, con el gesto del niño que no quiere que lo regañen en público. Leandra habló primero, no con reproche, sino con ese tono que obliga a un hombre a elegirse. Muchacho, lo llamó, aunque la edad no lo justificara. Mírame. ¿Vas a seguir amarrando para otro la sed de tu madre y de tu gente? Esteban bajó la vista. Dijo que no. Dijo que Rafael le había puesto palabras en el oído sobre apellidos y honores, y que él, por cobarde, las había repetido con las manos. No sé cómo deshacer lo hecho, balbuceó. Mateo se acercó, le tomó el cuchillo de la mano, y con 2 cortes desató lo que quedaba. Se empieza cortando donde se ató, dijo, y trabajando el doble mañana. No hubo duelo. No hubo destierro al amanecer con sombreros lineados. Hubo algo más simple y más duro. Una asamblea al caer la tarde, con mujeres en primera fila y el polvo del camino asentándose en los bordes. Rafael llegó peinado de orgullo, con botas limpias y una sonrisa que ni encontró dónde apoyarse. Intentó hablar de la casa, de las confusiones de papeles, de cómo la sangre manda y los extraños deben entrar por la puerta chica. Lo dejó sin eco el murmullo de la gente que ya sabía. Tomasa contó lo que no se compra con monedas, cómo Rafael había querido que ella trajera la noticia sin leer, cómo Esteban fue a buscar el documento y volvió con instrucciones, cómo en la oficina del registro se olvidan las caras pero no los favores. Doña Cota, con el delantal como escudo, puso la estocada que no mancha. Aquí nadie echa a nadie. Pero a la mesa abierta no se sienta quien juega con el hambre de los demás. Eso en ese pueblo equivalía a una marca. Rafael lo entendió. No tuvo que mirar alrededor para saber que se quedaba sin comadres, sin crédito en la herrería, sin hombres que siguieran su mano en el trabajo. El castigo fue el que más duele a los que se creen imprescindibles, volverse prescindible. Esa noche, el rancho olió de veras a casa, no por flores ni por cera de velas, sino por caldo con hueso. Por ropa tendida, por risas breves de niños que se escapaban a probar una cucharada y salían corriendo con la lengua quemada.
El padre Julián volvió con un pequeño crucifijo de madera común y unas palabras medidas. No hubo coro ni confeti. Hubo sillas arrimadas, manos de peón y de cocinera haciendo círculo, y el consentimiento de 2 personas que no pronunciaron discursos porque no los necesitaban. No prometan grandezas, recomendó el sacerdote, levantando apenas la voz para vencer el cuchicheo. Prometan levantar la mirada del otro cuando se caiga. Con eso basta. Leandra se volvió hacia Mateo. No temblaba, no sonreía además. Tenía la cara limpia de alguien que eligió. Nunca compartí una cama, dijo, repitiéndose como quien se reconoce. Guardé mi sueño como se guarda un pozo en sequía. Pero hoy, Mateo, si estás de acuerdo, comparto la tuya para siempre. Él no quiso adornar lo perfecto. Estoy de acuerdo, dijo, y los ojos se le humedecieron de un modo que no pidió disculpas. Y haré lo que dije. Seré techo y no cerrojo. Si alguna noche quieres dormir en mecedora, yo te arrimo la manta. Las risas alrededor no rompieron la solemnidad. La acomodaron. No hubo habitación vedada ni sábanas nuevas lúcidas sin necesidad. Leandra eligió el cuarto del fondo porque por la mañana el sol se atrevía por primero, y porque junto a la ventana había una tabla perfecta para apoyar una taza. Mateo, antes de entrar, dejó el sombrero colgado en el mismo clavo donde don Aurelio solía colgar el suyo. No hubo palabras para explicar ese gesto. No hacían falta. Adentro, el olor a madera vieja y a jabón resaltó por sobre todo. Leandra pasó la mano por la sábana, no para comprobar suavidad, sino para decirle a ese tejido que ahora la historia cambiaba de dueño. Mateo se quedó en el umbral, respetando el borde exacto de la libertad que ella había defendido. ¿Te alcanzo el vaso de agua? Alcánzamelo. Fue la primera noche que durmieron sin esa soledad que suena. Y si alguno despertó temprano, no fue por miedo, fue por costumbre de los que trabajan. En los días que siguieron, la casa aprendió su nuevo oficio de casa abierta. Llegaron viudas con niños que jugaban a hacer la rueda con la misma cuerda que colgaba en la troja. Llegaron viejos a quienes no les gustaba repetir historias, pero se les agradecía igual. Llegaron hombres con manos rajadas de la zafra que no pedían sino un plato y un rato. La mesa se alargó con tablas que Mateo cepilló, y se cubrió con manteles que Leandra remendó con puntadas parecidas a los bordes del río cuando se queda abajo. El olor de la sopa cambió cada semana, pero el de la casa no. Olía a humanidad bien acomodada. Rafael empobrecido de voces que lo acompañaran. Intentó una última vez recuperar su sitio haciendo lo que hacen los que no aprenden. Subirse a la altura de la barda y gritar su versión de los hechos. Nadie lo bajó. Nadie lo enfrentó. Fue peor. Nadie atendió. La indiferencia le fue horadando la vanidad hasta dejarlo hueco. Una mañana salió del pueblo sin anunciarlo. A nadie sorprendió. Esteban, en cambio, se quedó. Se presentó a trabajar en la acequia, aceptó las miradas duras que no ofenden y un día. Al terminar la jornada, dejó sobre la mesa de la cocina la hebilla de un cinturón con el apellido Valdés grabado. No merezco llevar esto así, dijo. Quiero ganarlo con trabajo. Doña Cota no lo abrazó, porque sabía la medida exacta del orgullo de un hombre. Le sirvió una porción de guiso más grande de lo habitual, fue abrazo suficiente. La primavera trajo lluvias tímidas y caballos relucientes. La cinta de cuero de la muñeca de Leandra, que había resistido tareas, agua y harina, empezó a desgastarse de manera nueva, no como prenda única que se cuida para que no se rompa, sino como cosa que por fin vive en su lugar. Una tarde, mientras abrían el granero para ventilar el maíz, Tomasa llegó con una cesta de huevos y una sonrisa que ya no se escondía en la sombra de ningún recado. Hay quienes preguntan si la mesa abierta es solo en otoño o también ahora que hay cosecha temprana, dijo, dejando los huevos con cuidado. Leandra la abrazó con algo más que los brazos. La mesa es cuando hace falta, resolvió. Mateo, a su lado, apoyó la mano sobre el marco de la puerta. Tenía aserrín en el pelo y una paz poco ostentosa. Nunca imaginé que un papel pudiera traer tanta gente a comer, bromeó. Y su risa tenía esa vibración baja que uno siente más en el pecho que en el oído. No fue el papel, replicó Leandra, inclinándose para que el sol le diera de lleno en la cara. Fue una frase que te salió como te salen las verdades, sin querer lucirse. Entonces comparte la mía para siempre. Yo creí que era una locura, y mira, él la entendió sin buscar metáforas. Mira, repitió, señalando el patio. Niños tirando migas a gallinas, un viejo contando con dedos las veces que el río había crecido,
doña Cota regañando a un perro por el gusto de quejarse en voz alta. Mira, al anochecer, cuando el canto de los grillos volvió a la normalidad y la brisa les limpió la frente, Leandra se sentó en la cama con los pies colgando, como hacía de niña cuando al día siguiente tocaba feria. Mateo dejó 2 tazas de té sobre la tabla de la ventana. «¿Sabes?», dijo ella, mirando el borde de la sábana. «Pensé que la primera noche sería un salto al vacío, y fue como acomodar un mantel sin arrugas». Mateo no la apuró con palabras grandes. «Lo difícil era el borde», dijo. «Ahora el resto cae solo». Leandra lo miró con una ternura que tenía nervio. «No era el borde», corrigió con dulzura. «Era la idea vieja que yo tenía de mí. Ahora tengo otra. No es que entregue mi cama, es que la comparto, y eso cambia todo». En la primera mesa de otoño, el patio fue banquete y sencillo a la vez. El padre Julián bendijo sin bendiciones largas. Los viudos trajeron historias en vez de vino. Los niños, una obra improvisada donde un caballo de palo y un sombrero demasiado grande hacían las veces de leyenda. Esteban, con camisa limpia y ojos que todavía pedían permiso sin hablar, acercó una olla de frijoles espesos. Tomasa, rojiza de calor, iba y venía como si toda su vida hubiera sido la de anfitriona. Y en el centro, Leandra y Mateo servían y escuchaban, servían y reían, cada tanto cruzando la mirada como voz que ya se acostumbra a decirse sin decir. Cuando todos se fueron, y el patio quedó con el rumor de platos lavados y promesas sencillas, Leandra se amarró el cabello con su cinta de cuero. Notó que se había debilitado en un lado. Mateo la tomó, la palpó con cuidado de carpintero. «La puedo reforzar», ofreció, «con cuero nuevo, sin que pierda su forma». Ella pensó en decir «no hace falta», y en cambio dijo la verdad. «Sí, quiero que dure, pero no para acordarme de antes, para que me acompañe ahora». Esa noche, en la cama compartida, no durmieron como quienes celebran, ni como quienes por fin llegan. Durmieron como quienes tienen trabajo al día siguiente. Afuera, la acequia cantó bajito, agradecida de haber recuperado su camino. Adentro, la casa respiró redonda. Y si hubo un sueño que valga la pena contar, fue el mismo en 2 cabezas. El de una mesa larga donde el hambre no entra y el apellido no pesa. No hubo sentencia, ni estampidas que se llevan a nadie en volandas. Hubo la justicia seca y exacta de la tierra. A quien abre, se le llena la casa. A quien cierra, se le empequeñece el mundo. Rafael aprendió lejos lo que no quiso aprender cerca. Esteban se ganó su lugar con callos nuevos. Tomasa soltó un miedo y se quedó con un orgullo. Doña Cota, con sus panes a tiempo, alargó el milagro cotidiano de seguir vivos. Y el rancho Valdés, que por años respiró solo, por fin se durmió cada noche a un ritmo de 2, con una frase clavada en las vigas como promesa cumplida. Ella había dicho, «Nunca he compartido una cama». El vaquero había respondido, «Entonces comparte la mía para siempre». Y la casa, que a veces es más sabia que la gente, entendió desde el principio que no se trataba de camas, sino de tener con quién despertar. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.